al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Quiero en esta mañana invitarles, hermano, a que abran su Biblia. Vamos a continuar con el servicio en esta mañana. Agradecemos al ministerio y equipo de alabanza y visuales y a todos los hermanos que apoyan en la oración, la apertura, el interludio. Gracias por su apoyo siempre, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo y usando cada día más. A los hermanos que están abriendo su Biblia y se están preguntando en qué pasaje, pastor. El pasaje va a ser siempre lo que iniciamos la semana pasada, que dijimos se encuentra en Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos, por favor. ¿Estamos listos? Primera de Juan, capítulo 1. Y para los que no estuvieron el domingo pasado y no saben en qué estamos estudiando, dijimos que íbamos a iniciar una serie de 3 partes que se titulaba Las 3 etapas de Navidad. Las 3 etapas de Navidad. Y la semana pasada vimos la primera de las 3 etapas, hoy vamos a ver la segunda, así que le voy a invitar a que lea conmigo en Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 1 en adelante, que dice de la siguiente manera, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Este pasaje, hermanos, este pasaje nosotros lo estuvimos viendo al inicio del estudio del domingo pasado y les mencioné que contiene las 3 etapas en este mismo pasaje. Para aquellos que necesitan ser recordados o aquellos que no lo escucharon, quiero repetir o resumir de alguna manera esto, un resumen, explicándoles que las 3 etapas de la Navidad son prácticamente, se puede decir una especie de pasado, presente, futuro, ¿verdad? Una especie de, aunque lo que estamos llamándole bíblicamente es la etapa de la promesa, de lo prometido, Jesús prometido. Y luego la etapa número 2 es la presencia, o sea, Jesús presente, y luego la etapa del propósito. Entonces se hizo fácil 3 palabras con la misma letra: promesa, presencia y propósito. Esas son las 3 etapas. Dígalos, hermano, usted conmigo. Presencia es la que vamos a estudiar hoy, pero la primera etapa es promesa. La que vamos a estudiar hoy, presencia, dígalo conmigo, presencia, y luego propósito. Estos son las 3 etapas que vamos a estar estudiando y que se ven aquí claramente delineados en esta escritura, en este texto que hemos leído. Para comenzar, vamos a ver el verso 1 de nuevo. Dice, lo que existía desde el principio. ¿Qué es lo que existía desde el principio sino Dios? El único que no tiene principio ni fin es Dios.
no tiene principio ni final, Él es eterno. De Él es que existe todo lo que hoy existe, es por medio de Él. Entonces, Él es el que existe desde el principio. Dice, lo que también hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Por años a los judíos se les había venido anunciando y prometiendo, y lo que habían estado viendo era los milagros y las promesas de protección de Dios visualmente presentes en el pueblo de Israel a través de lo que Dios hacía, las obras maravillosas de Dios. Por eso cantamos cantos, hermanos, hoy como grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Hemos cantado cantos como este, o como los que dice, ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo. Temblarán cuando vean sus prodigios. Los cantamos porque son cosas que Israel vio con sus ojos. Son cosas que oyeron de sus padres, de sus abuelos, que tenían un Dios poderoso y que ese Dios había hecho una promesa. Cuando llegan, hermanos, al verso 2 de este texto, dice, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Entonces aquí ahora tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de la presencia de Jesús. Ahora ya no solo era una promesa, dice esa promesa, esa vida, ese poder que habíamos visto por siglos. Ahora, dice, estaba con el Padre, pero se manifestó a nosotros. Y cuando se manifestó a nosotros, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros oídos, lo tocamos con nuestras manos, está entre nosotros y ahora se los anunciamos a ustedes. Esa es presencia. ¿Están conmigo? Y obviamente la tercera etapa, la cual no vamos a estudiar hoy, pero la tercera etapa luego dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Pero aquí hace una aclaración Juan, dice, cuando él dice que tengan comunión con nosotros, él luego dice, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, que lo que se está anunciando para que el oyente, o el lector en este caso, lo que pueda obtener es comunión con Dios. En otras palabras, es el propósito de Dios, el de salvar a todo aquel que oiga el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Ahí tenemos promesa, presencia y propósito. Ahí tenemos los tres ingredientes, las tres etapas, y hoy vamos a entrar en lo que es la etapa de presencia. Y les voy a confesar algo, hermanos. No, suena mal cuando uno usa la palabra confesar porque suena como que va a confesar algo malo. Pero es como les voy a admitir, pues les voy a ser sinceros. Cuando este mensaje lo compuse como un solo sermón. O sea que era algo que iba a dar en un solo día 3 puntos. Iba a dar promesa, presencia y propósito un solo domingo. Pero el domingo pasado sentí que era importante que realmente captáramos lo que es el valor, lo completo de la promesa. Y ahora creo que es justo también darle el mismo tiempo a la etapa de la presencia de Dios. Entonces, realmente esto se convirtió en la serie, ¿verdad? Por así decirlo. Así que puede ser que terminemos un poco temprano. ¿Por qué? Porque esto realmente fue parte de un sermón, no era con el propósito de que fuera un sermón entero. Pero yo creo que aquí no hay hermanos que se enojan cuando nos terminamos un poco temprano, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Le agradecemos a Dios el tiempo juntos, pero nos vamos, ¿verdad?, a nuestros compromisos. Pero bueno, quiero entonces, hermanos, entrar en lo que es
la presencia de Dios. Y para ello, hermanos, quiero pedirles, obviamente, que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 1. Mateo capítulo 1. Lo tenemos. Mateo capítulo 1. Y el versículo 22 y 23. ¿Listos? Dice la palabra del Señor: todo esto sucedió para que se cumpliera, diga conmigo, cumpliera lo que el Señor había hablado, en otras palabras, lo que Él había prometido, la promesa, ¿verdad? Por medio del profeta diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre, diga conmigo, Emmanuel, que traducido significa, digan conmigo, Dios con nosotros. Esto es la etapa de presencia. Que la promesa, lo que estudiamos el domingo pasado, se llegó a cumplir. Se llegó a cumplir lo que Dios habló a través del profeta, lo que Dios prometió desde el día en que pronunció el castigo a la serpiente y juicio sobre Adán y Eva por el pecado que habían cometido. Pero ese día que le habló a la serpiente, le dijo: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. ¿Y qué dijo? Y tú herirás la simiente de la mujer, ¿dónde? En el calcañal. Y él te pisará la cabeza. Entonces, desde ese momento, y lo vimos, hermano, ni siquiera contamos esas generaciones de Adán hasta Abraham. Contamos de Abraham ¿hasta dónde? Hasta David. De David hasta la deportación a Babilonia. De la deportación a Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. Y vimos 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David a la deportación a Babilonia y 14 generaciones de la deportación a Babilonia al nacimiento de Cristo. Por todas 42 generaciones esperando que esa promesa, que se cumpliera esa palabra. Y eventualmente aquí dice: para que se cumpla la promesa o la palabra hablada por Dios mediante el profeta, que dice: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ahora tenemos: y le pondrán de nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está el cumplimiento de la profeta y el inicio de la etapa de presencia. Ya pasamos de promesa a presencia, el cumplimiento de la promesa y el inicio de la presencia. Ahora está Dios con nosotros, excepto por una cosa. Excepto por una cosa. Y esto puede sonar un poco contradictorio, pero no lo es. Solo lo voy a poner de esta manera. Cuando nos referimos a la etapa de la presencia, estamos hablando de la presencia corporal, la presencia física y corporal de Dios con nosotros. ¿Están conmigo en ese sentido? Esto es primera vez en la historia y realmente única vez hasta que Cristo vuelva por segunda vez. O sea, óigame bien, hermanos, porque algunos a lo mejor no sé si piensan en cómo será cuando Cristo venga. Algunos tienen la palabra rapto en su vocabulario que no aparece en la Biblia, pero ese arrebatamiento de la iglesia lo tenemos como una idea de cómo será que se va a dar ese arrebatamiento. Y cuando uno piensa en ese arrebatamiento, yo no sé exactamente qué es lo que entra en su mente, ¿verdad? Porque un minuto está uno aquí en la tierra y el siguiente ya no está.
Entonces diría uno, bueno, ya va a estar con Dios, pero ¿en qué sentido va a estar con Él? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y luego tenemos otro retorno de Jesús cuando Cristo llega hasta la tierra en la batalla de Armagedón, ¿verdad? Que es lo que propiamente llamamos la segunda venida de Cristo en nuestras doctrinas básicas, ¿no? Entonces tenemos ahora la segunda venida de Cristo, donde Cristo ahora sí viene física y corporalmente a la tierra de nuevo. Pero excluyendo ese momento, excluyendo esa segunda venida de Cristo, esta que acabamos de leer es la única vez que vemos en la historia bíblica de la presencia física corporal de Cristo aquí con nosotros en la tierra. Yo quiero pedirles que vean un texto más conmigo. Si son tan amables, hermanos, de ir a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo número 1. ¿Están conmigo? Colosenses 1, ¿lo tenemos? Ok, Colosenses 1, hablando de Jesús, verso 15 y 16. Vamos a leer el versículo 15 y el 16. Dice el 15, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El 17 siguiendo le dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y luego dice el 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ahora, yo quiero que ustedes vean, hermanos, que en Cristo lo que tenemos es la forma visible de la imagen invisible. Dígalo conmigo. La forma visible de la imagen invisible de Dios. Es decir, que Cristo se hizo visible, se hizo presente, se hizo corporal. Amén. Para que nosotros pudiéramos, bueno, digo nosotros en el sentido de la humanidad, para que la humanidad tuviera ahora consigo lo que es Dios, pero ya no en forma de una imagen de Dios, como por ejemplo, se puede decir que José, el que fue vendido en esclavitud, fue una imagen de Cristo. Se puede decir que Isaac, que fue ofrecido en sacrificio por Abraham, fue una imagen de Cristo. Se puede decir que varias personas en el Antiguo Testamento fueron una imagen de Cristo. O sea, una imagen de lo porvenir, pero no fueron Cristo y no fueron Dios. Solo fue la manera en que Dios demostró lo que Él iba a hacer. Pero aquí ahora que dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la promesa, aquí está el cumplimiento de esa promesa. Aquí se está encarnando, haciendo carne, dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí tenemos Dios viviendo, morando entre nosotros. Aquí se marca un cambio y es no solamente un cambio de etapa, de etapa de promesa a etapa de cumplimiento de la presencia de Dios. No solo es ese cambio, que no solamente es eso, eso es solamente la superficie de las cosas. De que ya cambió, como quien dice, la etapa, porque ya la promesa se cumplió y ahora está la presencia de Dios con nosotros. Pero digo, eso es solo la superficie, porque lo único que ha cambiado de la promesa para la presencia es que Cristo se ha vuelto corporal, se ha vuelto materia, se ha vuelto visible entre los habitantes de la tierra. Eso es lo único que ha cambiado. Piénselo. Piénselo bien y piense qué otra diferencia hay
entre la etapa de promesa y la etapa de presencia. ¿Qué otra etapa hay? ¿Qué otra diferencia, perdón, hay? ¿Alguien? No hay otra diferencia. Porque cualquier diferencia que usted pueda hallar, le podría yo responder de que eso ya existía. Por ejemplo, usted podría decir, bueno, Cristo cuando vino sanó enfermos. Dios nos sanó en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no? Hasta por medio de Elías se resucitó el hijo de la viuda o de Eliseo. O sea, estaban ocurriendo milagros, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Simplemente es lo visible, lo corporal. Y esto es interesante porque si ustedes recuerdan en la etapa de los reyes, Israel pidió un rey, querían ser como las demás naciones, que tenían un rey físico. Y Dios les decía, yo soy su rey. Yo soy su rey. ¿Para qué ocupan un rey humano? Yo soy su rey. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué es lo que alegaban? Sí, pero queremos un rey humano, como las demás naciones. Querían verlo, querían contemplarlo, querían poder consultarlo. Entonces Dios les dio un rey humano, pero no era Dios. El rey humano, o sea, hablando de Saúl, no era Dios. Y eso se hizo evidente a través de la desobediencia, la cobardía y la ineptitud de Saúl. Donde Dios podía, Saúl no podía. Y se llegaron a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, ustedes no pueden de su manera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer de mi manera. Y mandó a Samuel a ungir, ¿a quién? Y que no era el que Samuel había visto. Él con su vista había visto a todos los hermanos más grandes, más fuertes, más capaces. Y a eso decía, seguramente es a este el que voy a ungir. No, no es ese. No, no es ese. No, no es ese. Es el más pequeño. Es el menos capaz. ¿Por qué? Porque Dios muestra sus ilimitaciones a través de nuestras limitaciones. Dios demuestra, hermano, óigame, lo que hace Dios es decir, mira, para no dejar lugar a duda, para que ustedes después no digan, fue David. Voy a escoger al más pequeño, al menos de menos experiencia, y a él lo voy a usar para derrotar al gigante. Entonces, el pueblo quería a través de lo que ellos querían, a través de su rey Saúl. No. Samuel quería a través del que él iba a ungir. No. Porque lo que Dios ve, dice, va más allá de lo que el hombre puede ver. Entonces se levanta David y David es al que Dios le da la victoria en la batalla. Entonces, de vuelta, como digo, tenemos imágenes de que Dios dice, esta es la manera. Y recuerden, ¿qué es lo que Israel realmente estaba esperando en promesa? Porque yo les preguntaba, ¿cuál es la diferencia de la etapa de promesa a presencia? Y viene la presencia de Dios en carne, en materia, visible, ¿verdad? Presente corporalmente con nosotros. ¿Y qué es lo que la gente hace? Lo rechaza. ¿Pero por qué lo rechaza? Exacto, porque no era lo que en su mente ellos esperaban que la promesa estaba, a lo que la promesa se estaba refiriendo. Ellos esperaban que viniera uno, ahora sí que similar a David, en el sentido de venir y derrotar al gigante que era Roma. Ahora sí, como Moisés, que viniera y sacara a su pueblo de la esclavitud, de servidumbre. Ahora sí estaban esperando ver lo que habían visto sus antepasados en el Antiguo Testamento. Y lo que vieron, el nacimiento
de un bebé que nació en condiciones humildes. Amén. Que no vino a derrotar a Roma, sino que vino a derrotar al pecado. Entonces, esto, hermanos, como digo, es lo que es el culture, ¿cómo le llaman? El culture shock, ¿verdad? Lo que va contra corriente, lo que hace que ellos no entiendan, como que van contra de su cultura, porque su cultura les ha estado como en cierta manera preparando los rabinos, las profecías que han leído y ellos interpretado y recibido. Ellos están esperando algo y reciben algo completamente diferente, pero que es el algo que Dios había prometido desde el principio. Ahora, yo quiero hacer una breve transición, porque yo quiero ir más allá, o sea, más allá, retroceder, como hacerle, vamos a retroceder un poco para volver a llegar otra vez a este punto, ¿ok? Tolérenme un poquito de tiempo aquí en esto, hermanos, pero yo quiero que ustedes vean algo, por lo que yo les decía que no hay diferencia entre la etapa de promesa y la etapa de presencia. ¿Por qué lo digo? Porque Dios siempre ha estado presente con su pueblo. O sea, Dios siempre ha estado presente. Como le digo, la diferencia es que no estuvo presente corporalmente. Pero vamos a ir primero a Egipto. ¿Okay? De ahí comencemos, de Egipto. En Egipto, Dios se hace presente en el monte. ¿A través de qué? La zarza. Pero Dios está, ¿qué? Diga usted conmigo, presente. Ustedes van a decir esa palabra muchas veces. A través de la zarza, Dios estaba presente. A través de las plagas, Dios estaba presente. A través de la sangre que guardó a los israelitas de los primogénitos de la muerte, Dios estaba presente. Dios estaba presente. Era evidente y ellos no tenían duda. Cuando ellos veían todo esto, sabían que Dios estaba con ellos. Sabían eso. Ahora, salen de Egipto, entran al desierto. Entran al desierto. Síganme el hilo, hermano, por favor. Entran en el desierto. Y en el desierto, hermanos, a través de la columna de nube, Dios estaba. A través de la columna de fuego, Dios estaba. En el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés construir, Dios estaba. ¿Y qué decía? Que cuando levantaban el tabernáculo se iban siguiendo, ¿qué? La presencia de Dios. Siguen conmigo, ¿verdad? Entran a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, Salomón construye un templo para que Dios tenga un lugar formal en donde habitar. Y primero, recuerden, era David el que quería construir el templo. ¿Se recuerdan, verdad? Pero Dios le dijo, a Dios no habita, ¿qué? En templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Pero bueno, Salomón le construyó el templo. Y ahí llegó el arca del pacto en el lugar santísimo. Y ahí Dios se hizo presente. Ahí estaba Dios presente en la tierra prometida. Y cada vez que Israel le fallaba a Dios en idolatría, pero clamaba, estudiamos todo el libro de Jueces hace unos meses atrás. Y cada vez que le fallaban, de vuelta falló Israel, de vuelta idolatró Israel, pero clamaron a Jehová y le pidieron ayuda y Dios se hizo presente. Otra vez. Presente, presente, presente. Dios nunca dejó de estar presente con ellos. Pero la idolatría del pueblo fue tal que Dios les advirtió y les dijo, si ustedes no se componen, si ustedes no se arreglan aquí, no se ponen al día, entonces lo que va a ocurrir es que, ¿qué dice? Yo voy a dejar
de estar ahí con ustedes. Yo me voy a hacer a un lado. Me voy a hacer a un lado. Y lo que va a ocurrir cuando yo me haga a un lado es que vendrán. Y yo no estaré ahí para defenderlos. El poderoso de Israel que estuvo con ellos, que cuando Rahab vio a los espías, dijo: todo mi pueblo tiembla, porque han oído de los prodigios que tu Dios ha hecho, ¿verdad? Ahora ya no tendrían esa protección divina. Ahora ya no tendrían esa presencia a su lado. Y yo les voy a pedir, a ver, necesito tal vez a 4 voluntarios que me ayuden. No crean que es gran cosa lo que les voy a pedir, solo que lean un texto, pero para que no nos demoremos, les voy a dar a 4 diferentes un texto y así uno, así vamos. 4 voluntarios que se pongan en pie. Vamos a ver. Primero, hermano Carlos, todos los 4 van a ir a Ezequiel, por favor. Ezequiel, por favor. Vámonos a Ezequiel. Y luego que estemos en Ezequiel, les voy a pedir, al primero va a ser hermano Carlos. Hermano Carlos va a ir al capítulo 9, por favor. No lo lea todavía, solo prepare el texto. Capítulo 9, y va a leer usted el verso 3, pero no lo lea todavía. Solamente voy a preparar los 4 y después los vamos a leer uno tras otro. Hermano Silverio, le voy a dar la segunda, va a ser capítulo 10, verso 4. Al hermano Carlos 9:3 y al hermano Silverio 10:4. Hermano Valentín, le voy a dar el capítulo 10 también, pero el verso 18 y 19. Por favor, 18 y 19. ¿Alguien más se anotó? Hermano Gio, capítulo 11, verso 23, por favor. Verso 23. ¿Ok? Tenemos los 4. Entonces, hermano Carlos 9:3, hermano Silverio 10:4, hermano Valentín 10, 18 y 19 y Gio 11:23. Vamos a ver algo, les voy a preparar, iglesia, pongan atención. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí es donde yo quería llegar para hacer la transición. Este punto, hermanos, óigame bien, este punto es clave para todo el sermón de hoy. Este punto que ustedes van a ver aquí es clave para el sermón de hoy. Israel siguió pecando, idolatrando, rompiendo promesas, rompiendo pactos, rompiendo promesas. Era una cosa tras otra. Y yo les decía, cuando estudiábamos Jueces, que con cada vez que ocurría, Dios estaba reaccionando menos y menos protección y queriendo apoyar, a respaldar a Israel. ¿Se acuerdan que les decía eso, verdad? Entonces, llegamos a este punto. Vean aquí lo que comienza a ocurrir. La presencia de Dios, antes que lea el hermano Carlos su pasaje, la presencia de Dios, ¿dónde específicamente moraba? Dentro del templo. ¿Dónde específicamente moraba dentro del templo? En el templo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, pero dentro del lugar santísimo, ¿dónde? Sobre el arca del pacto. ¿Y qué es lo que estaba en el arca del pacto? 2 querubines. Ahora, ya con eso, tengan eso en mente, hermano Carlos. Amén. Ezequiel 9:3. E inmediatamente la gloria del Dios de Israel, que hasta entonces descansaba sobre los querubines, se eleva en dirección a la puerta del templo. Llama al hombre con traje de lino que lleva en su cintura una tablilla de escriba. La primera parte, desde entonces, la gloria del Señor que moraba o que habitaba. Lea esa parte de nuevo, hermano, por favor. Sobre los querubines. Sobre los querubines, ¿qué hizo? Se eleva en dirección a la puerta del templo. Entonces, mire, lo primero que hizo, la presencia de Dios, la gloria de Dios, se levantó del arca del pacto, de los querubines, y se fue en dirección de la puerta del templo. O sea, miren, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo.
Porque aquí es donde nosotros a veces no amarramos los puntos de las escrituras, lo que se nos está diciendo en la totalidad. La presencia de Dios dijo, you know what? Ya me cansé, ya estoy hasta aquí. Déjame. Es como cuando anoche nos invitaron a una fiesta. Un agradecimiento a los entrenadores y equipos que juegan béisbol. Y hermano, nosotros estuvimos ahí esperando que esa cosa terminara, ¿verdad? Un tiempo. No me malinterpreten, estamos muy agradecidos por la invitación y todo, pero hay veces que se alargan los eventos y uno está cansado y se quiere ir. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se va poco a poco despidiendo, haciéndose más. Ustedes se ríen porque lo han hecho, hermano. Miren, lo han hecho. O saben o han visto a alguien. Entonces, mire, la presencia de Dios dijo, ya estoy cansado. Se levantó el arco del pacto y se fue a la puerta del templo. Ahora sigue, hermano Silverio, por favor. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces aquí se vuelve a elevar y se va a otra, un poquito más lejos, todavía prácticamente la parte, siempre dentro del templo, pero mire, ya está en el atrio, llenando la presencia de Dios, el atrio del templo. Note que el Señor se salió del lugar santísimo, se fue a la puerta, se fue ahora al exterior. Ahora sigue el hermano Valentín. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿Cómo ven? Ahora se ha ido más lejos aún. Ahora sigue el hermano Gio. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad, Que es lo que ahora llamamos el Monte de los Olivos. Entonces, mire, la presencia de Dios se fue poco a poco, saliendo del lugar santísimo, de encima de los querubines, y se terminó asentando, ¿dónde? En el Monte de los Olivos, como quien dice, ahora yo ya estoy fuera del templo. Ya mi presencia ya no mora ahí. ¿Y qué es lo que, gracias hermanos por leer eso que leyeron? Ahora, lo que ocurre después de eso es que viene Babilonia. ¿Y qué hace Babilonia? Destruye el templo. Se llevan el oro, se llevan el arco del pacto, destruyen todo. ¿Están conmigo? El templo ya no está. Se llevan al pueblo, no todo el pueblo, pero se llevan en 3 diferentes deportaciones, se llevan comenzando con los principales y así sucesivamente, entre ellos Ezequiel, entre ellos Jeremías, entre ellos Daniel, y se van a Babilonia. ¿Están conmigo? Lo que Ezequiel llama en su libro los desterrados. Los desterrados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no moró ahí. Entonces tenemos algo curioso, que lo que les estaba diciendo, la presencia de Dios estuvo con ellos en Egipto, estuvo con ellos en el desierto, estuvo con ellos en la tierra prometida, en el tabernáculo, en la columna de fuego, en la columna de nube, en las plagas, Dios estuvo todo el tiempo, estuvo Dios ahí en el templo, en el lugar santísimo, ahí estuvo la presencia de Dios, pero llegó el punto que Dios, ¿qué hizo? Se levantó, se elevó, es la palabra que usa. Se elevó y se fue a sentar en otro lugar. Se elevó y se fue. 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 Y vino el enemigo y destruyó
lo que quedó allí sin protección divina. ¿Ok? ¿Suena triste la historia, hermanos? Excepto que no hemos realmente leído Ezequiel 1. Vayan a Ezequiel 1, por favor. Toda la iglesia. Esto va a sonar raro cuando lo lean, porque van a decir, hermano, no entiendo ni, decía un hermano, ni fu ni fa, ¿verdad? No entiendo. Abel a lo mejor dice ni fa ni sol, pero el punto es que no entendemos. Entonces, pero leámoslo, dice el verso 1. En el año 30, al 5º día del mes 4, estando yo entre los desterrados, note, ¿dónde está Ezequiel? En Babilonia, entre los desterrados, está en Babilonia, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. En aquel día, 5 del mes, en el año 5º del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, o sea, de Babilonia, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Oigan aquí. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. También en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes. ¿Ya van agarrando por dónde va esto? Algunos, otros todavía dicen, hermano, ni fu ni fa. Entonces sigamos leyendo. Dice, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. ¿Van agarrando? ¿Todavía no? Sigo leyendo. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero. Y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Los 4 tenían caras y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda. Y los 4 tenían cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima. Con 2 se tocaba entre sí, con 2 cubrían su cuerpo. ¿Ya agarraron la cosa? Todavía no. ¿Todavía no? Vayan agarrando. ¿Qué es lo que él está describiendo en su visión? ¿Qué es lo que viene hacia él? Querubines. ¿Dónde moraba la presencia de Dios? Sobre los querubines. Ahora sigamos leyendo. Dice, en medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Eran como antorchas que se lanzaban de un lado al otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Miré a los seres vivientes y vi que había una rueda. Aquí se pone interesante la cosa. Alguien diga rueda. En la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las y su hechura era como el brillo del crisólito, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una estuviera dentro de la otra. Gracias. Cuando andaban se movían, diga conmigo, movían en las 4 direcciones sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, se movían con ellos. Otra vez voy a repetir esto para que todos lo digan. Cuando los seres vivientes andaban, se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, también se levantaban. A donde quiera que iba el Espíritu, iban ellos en esa dirección y
se levantaban junto con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las... Dios le está diciendo a Ezequiel, no importa que ahora estés desterrado en la tierra de los caldeos de Babilonia, ahora mi espíritu sigue como moviéndose en ruedas en dirección a donde yo vaya. Vienen los querubines porque yo soy la presencia, y la presencia no está, como quien dice, apegado al templo o apegado al tabernáculo o apegado al desierto. La presencia es donde yo vaya, y yo voy a donde mi pueblo me necesita. Entonces ahí donde está Ezequiel, allí llegó Dios a donde estaba Ezequiel, a donde estaban los desterrados. O sea, Israel en Babilonia, Dios ahí con ellos en Babilonia. Entonces usted puede decir al principio, decir, hermano, pero qué gacho, diría alguno, ¿verdad? Qué mala onda, qué feo que Dios se haya ido del templo y deje que Babilonia venga a destruir todo. No, no es gacho, no es feo, no es mala onda, es Dios advirtiéndole y avisándole a su pueblo que donde ellos estén, Dios va a estar con ellos. Su presencia es fiel con ellos. Se mueve como en ruedas. Le está diciendo a Ezequiel, yo sigo aquí. No crean. Porque Israel, hermanos, era del pensar, ¿no? Ahora estoy en Babilonia. Ay de mí. Destruyeron el templo. La presencia de Dios. El arco del pacto. Ya no hay nada. Ya no quedó. Todo está en ruinas. Miserable de nosotros. Pobre de nosotros. ¿Qué va a ocurrir? Dios, cálmate. Cálmate. Los querubines, exacto. Teisikiri, decía un hermano. Take it easy. Mire, presencia de Dios no está limitada a un edificio. Presencia de Dios va donde el Espíritu de Dios va, y viene sobre ellos en el momento que más lo necesitaban, en su deportación, en una nueva cultura, en un nuevo lugar, apartado de todo lo que conocían. Ahí estaba la presencia de Dios fielmente con ellos. ¿Me entienden, hermanos? Entonces la presencia de Dios seguía con ellos, pero fíjense, no en forma corporal. No en forma corporal. Pero la presencia de Dios nunca los dejaba. Nunca los dejaba. Y ahora, ya volvimos al punto donde empezamos. Para que se cumpliera esa promesa. La promesa que Dios había hablado por medio del profeta Isaías: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y aquí le pondrán el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Cristo nació, y dice, el verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mire, hermanos, ahí habitó la presencia de Dios corporal, física, materialmente con nosotros por primera vez en la historia. Lo triste es que no se dieron cuenta la mayoría, pero ahí estaba. Y quieren saber algo más. Cuando Él anunció su partida de la tierra, Señor, ¿por qué no podemos ir donde tú vas? Poquito más y ya no me veréis, y otro poquito más y me volveréis a ver. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que te vas y no podemos ir donde tú estás, o no te veremos? ¿Cómo está eso? Señor, ahorita no entienden, pero después entenderán. Dice, pero no se preocupen. Oigan esto, hermano, oigan esto. Les conviene que yo me vaya. ¿What? Sí, porque les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo rogaré al Padre
para que el Padre os envíe otro consolador. Miren, hermanos, miren. Cuando Jesús estaba físicamente, corporalmente con ellos, no podía estar físicamente con ellos en todo lugar. Estaba en un lugar a la vez. Si estaba en Galilea, no estaba en Judea. Si estaba en Judea, no andaba en Galilea. Si andaba, ¿verdad?, en Betania, no andaba en Samaria, ¿me entienden? O sea, no podía estar físicamente. Entonces, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, rogaré al Padre y el Padre os enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu, ¿saben dónde mora? No mora en columna de fuego, no mora en columna de nube, no mora en arco del pacto, no mora en lugar santísimo, no mora sobre ruedas, mora en nosotros. ¿O no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios, el cual Él ha hecho morar en vosotros? ¿No sabéis? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿No saben que donde tú vayas, hermano, si te vas al trabajo, Dios está contigo? Si te vas de viaje, me voy a mi país por unos días, una semana, Dios va contigo, hermano. Y si te quedas en casita, también Dios está ahí contigo. Y si vienes a la iglesia, Dios está contigo. Por eso es que a mí siempre me ha fascinado cómo es que algunos hermanos, aquí se siente la presencia y el resto del tiempo, ¿qué estás sintiendo? Pues, si Dios está contigo siempre, ¿a poco solo lo sientes en un lugar? ¿O estás como religiosamente pensando que está confinado a un edificio? La presencia de Dios va contigo. En cualquier lugar, en cualquier momento, Él mora en ti y mora en mí. Y esto es lo hermoso de la presencia de Dios, que mora con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Está conmigo? Y está contigo. A ver, alguien diga: Dios está conmigo. Dios está en mí. Pero lo creen. Porque, hermano, yo no le puedo decir las veces que yo he escuchado gente, mire, no es por no querer, es por querer educar a los hermanos que a veces, pastor, ore usted. Digo, pues si yo tengo el mismo Dios que usted, el mismo Espíritu de Dios que mora en mí, mora en usted. ¿Me entienden? O sea, es decir, yo lo que necesito es que todos entiendan que el mismo Dios, su mismo Espíritu, su misma presencia que estuvo con Israel, que estuvo corporalmente en la persona de Jesús sobre la tierra, habitando entre nosotros, está su Espíritu en nosotros hoy. Está en ti y está en mí. Y le puedes hablar cuando quieras. Y como dice el canto, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Y le puedes sentir dentro de tu corazón. Jesús está ahí en ese problema que tienes. Lo puedes sentir. Mira, hermano, eso es lo que tenemos que entender. Eso es. Y creo que eso, hermano, ya no tengo otra campana que sonar, alarma que sonar, anuncio, megáfono con el que anunciarlo. Usted lo tiene que saber porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y usted lo siente y lo tiene ahí con usted. Y cuando menos lo siente, oigan lo que voy a decir, ¿verdad? Lo voy a decir cuidadosamente.
cuando menos lo siente, pregúntese si es nuestra iniquidad lo que causa que Él se eleve y se vaya a la puerta, se eleve y se vaya al atrio, se eleve y se vaya a la ciudad, se eleve y se vaya al monte, pero que te abandone, no te va a abandonar. O sea, va a llegar en tu momento. ¿Por qué? Porque Dios, mire, el hombre, dice la Biblia, falla, ¿verdad? O sea, nosotros, dice, aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel, porque Él no puede, ¿qué? Negarse a sí mismo. Entonces, Dios va a estar contigo. Pero si no, si tú lo cuestionas, si tú lo dudas, si tú dices, bueno, entonces, ¿por qué yo no lo siento? Entonces, pregúntate si hay necesidad de limpiar un poco, ¿verdad?, el espacio en el corazón, como aquel hombre cuando Josué le clamó a Dios, le reclamó y le dijo, ¿por qué fuimos destruidos aquí en ahí? ¿Verdad? Bueno, es porque hay pecado dentro de mi pueblo, uno que lo está escondiendo en su tienda. Dice, ¿quién, Señor? Pues mañana llámalos a todos y aquí vamos a determinarlo. Y eventualmente, ¿qué hicieron? Encontraron el que estaba escondiendo ídolos en su tienda. Pero lo que digo es, Dios a veces hace esto, llama. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Con el motivo de decir, yo quiero seguir morando, habitando en ti, pero tienes que limpiar el closet, como quien dice, ¿verdad? Hacer espacio para mí. ¿No dicen amén, hermano? Que es que de por sí no nos gusta limpiar, ¿verdad? Pero menos en este sentido, ¿verdad? Porque se tocan asuntos delicados y asuntos escondidos y asuntos que son difíciles de desprendernos. No sé si usted alguna vez ha venido diciendo, ¿verdad? Bueno, tengo que tirar cosas porque ya tengo muchas cosas. Y va, ¿verdad? Y abre su closet y saca la primera blusa y dice, no, esta todavía no. Y saca la segunda y dice, esta ya no me, pero por fe voy a perder peso, entonces aquí se queda. Y luego saca la otra. No sé si le ha pasado, hermano, porque entonces mire, lo que sucede es que así algo similar ocurre con el pecado, ¿me entiende? Tengo que sacar de aquí esto, pero todavía no estoy listo para soltarlo. Lo dejamos otro rato más. Y Dios quiere morar en ti. Entonces, ¿me entienden? Pero de que Dios es fiel, Dios es fiel. No lo duden, hermanos. Oramos. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie. Padre bueno, te damos gracias. Tú eres tan especial, tan bueno, tan grande, tan maravilloso. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Levante sus manos, hermano, ahí donde está. Dile, Señor, yo te doy las gracias porque tu presencia, diga en voz alta, presencia, tu presencia es fiel. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí, Señor. A ver, hermano, hay un canto tan antiguo que hasta yo me la estoy tratando de recordar aquí, pero usted se la va a saber. Levante sus manos y cante conmigo. Yo sé que estás aquí. Diga esto, hermano. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Para amarme y para bendecirme y dar
escucha tu voz, dile para amarme y para amarme y para bendecirme y darme todo tu amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Ahí usted, hermano, orando, yo le pido a Dios que a cada uno de nosotros nos haga sentir. Padre, te pido, Señor, en esta mañana que a cada hermano, a cada hermana le haga sentir que tú moras en él, en ella, que tú no te apartas. Tu palabra nos afirma que tú no dejas a tu simiente desamparado. Tú mismo dijiste a tus discípulos: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Que tú estás aquí con nosotros y te sentimos y lo sabemos, Señor. Lo sabemos. Gracias por tu presencia fiel. Gracias por tu promesa fiel. En el nombre de Jesús. Este pueblo dice: amén. Y vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias por esta mañana que nos has permitido estar acá, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, siempre, Señor, al lado de nosotros, Señor. Y como hemos aprendido, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, haznos entender, oh Dios, que tú vas con nosotros, Señor. Si estamos dormidos, Señor, tú estás ahí con nosotros. Si estamos, Señor, tal vez en otro país, si vamos, Señor, a otro lugar, estemos donde estemos, Señor, hoy hemos aprendido, Señor amado, que tú estás ahí con nosotros, Señor. Aunque a veces, Señor, tal vez el enemigo nos quiera, Señor, hacer pensar y creer que estamos solos, que nos has abandonado, Señor. Hoy, Señor amado, confirmamos, Señor, que tú siempre estás ahí, oh Dios, en ese momento difícil, Señor. Llévanos con paz, con bendición a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos, Señor. Amén y amén. Y este pueblo dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz día.